Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en NP Noticias de la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Hoy es lunes inicio de semana. Estamos a 14 de enero del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, el tema principal y que usted debe de saber, debe de conocer, lo ha escuchado por radio, lo ha visto por televisión, lo ha visto en las redes sociales, los temas que tienen o giran alrededor de el combate al huachicoleo que Andrés Manuel López Obrador anunció y ha llevado a cabo. Con una mala estrategia, sí, es cierto, y bueno, la parte importante de todo esto es que la gran mayoría del pueblo mexicano, diríamos que en su totalidad, desde luego, apoyan la estrategia, o más bien dicho, apoyan el combate al huachicoleo. Desde luego, sin una estrategia que le dé estabilidad a los que necesariamente viven de este combustible. La gasolina, que registra pérdidas millonarias de año con año, pues ahora en el inicio de la era de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, ha iniciado esta lucha. A todas luces se hace aceptable lo que el presidente lleva a cabo. Lo que deriva de todo esto es lo que podríamos decir que no existió la planeación, no existió la estrategia y desde luego está afectando grandemente a la economía de nuestro país. Por un lado, dejan de robarse varios miles de millones de pesos. Se habla, hay cifras dispares, podríamos decirle así. Se habla de alrededor de 60 mil millones de pesos, pero que no solamente son de un solo año. Ya se ha dicho que hubo un momento en que José Antonio González Anaya hablaba del orden de los 30 mil millones de pesos. Ahora se habla de 60 mil millones de pesos, pero se dice que son del año 2016, 17 y 18, alrededor de unos 20 mil pesos por año, 20 mil millones por año, ya 20 mil pesos, ¿no? 20 mil millones de pesos por año, que son miles y miles de litros de gasolina que se van a las bolsas, económicamente hablando, de una gran mafia que existe dentro del propio corporativo Petróleos Mexicanos. Ante ello, el presidente López Obrador, de la lucha, no quiero llamarle estrategia porque creo que eso es lo que ha hecho falta, precisamente esta lucha que no permite en este momento seguir robándole al erario público, pues por un lado es grandemente o mayoritariamente aprobado, pero lo que sí no está de acuerdo la gente es en la forma en que viene afectando a la economía que gira alrededor de la gasolina. Cuando le hablo de esto, le hablo de el autotransporte, por ejemplo, la distribución de diferentes productos de consumo, pues del consumo de la casa, de las autopartes, de una serie de distribuidoras que tienen que distribuir su producto a diferentes partes de la República, pero que
al generarse el desabasto de gasolina, esta crisis que vivimos el día de hoy genera pérdidas económicas también, amigos cibernautas. Vemos a un presidente que, bueno, pues la verdad buscó en esto una solución rápida, una victoria rápida que sea pues a un corto plazo, sin tomar en consideración lo que viene más atrás de todo ello. El robo de combustible, amigos cibernautas, se ha dado desde hace muchísimos años, y bueno, es un tema que según Andrés Manuel López Obrador puede resolver rápidamente. Es lo que tiene en mente, y bueno, los costos de cerrar los ductos, pues haga usted una reflexión que implica todo esto. Y además déjeme decirle que precisamente este es un tema muy importante, porque cerrar los ductos, no crea usted que nace de la noche a la mañana. Cerrar los ductos sería lo más sencillo, pero hay que ver cuáles son estas consecuencias, y las que vemos el día de hoy ya son muy altas. ¿No cree usted que nadie había pensado en cerrar los ductos, amigos cibernautas? Además, dentro de todo esto, habría que agregar también la falta de información del presidente de la República al escatimar prácticamente pues la transparencia con la que deberíamos estar informados, y esto ha sido de verdad una constante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Le voy a dar un ejemplo nada más. Hace unos días, el propio presidente de la República, si no mal recuerdo, habló de que un alto funcionario militar, creo que era el jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos, el general Travis, si no mal recuerdo, habló de que estaba siendo investigado, y hasta el día de hoy no sabemos qué giro ha tomado esta investigación, si realmente se le está investigando. El general Travis se dice que gastó aproximadamente, el general Travis había trabajado con el gobierno de Enrique Peña Nieto como cuando fue gobernador del Estado de México y como presidente de la República, y estaba encargado de la seguridad de Petróleos Mexicanos. Había gastado durante este sexenio aproximadamente, se dice, más de 5,000 millones de pesos. Un personaje que hasta el día de hoy no sabemos cómo trabajó, cómo operó, qué es lo que hizo. Lo que sí sabemos es que al término, incluso después creo de las elecciones del 5 de julio del año pasado, renunció como jefe de seguridad de Petróleos Mexicanos, amigos cibernautas. Y bueno, la verdad es que hasta el día de hoy esa información no la sabemos a ciencia cierta, que sigue o cómo está dándose esta investigación, o si realmente se estará investigando. El presidente no nos ha dicho realmente lo que está sucediendo, como no nos ha dicho también otros temas muy importantes que giran alrededor del desabasto de gasolina. Solamente les pide a los ciudadanos que no se manchen las manos, que no anden comprando producto robado, y bueno, les pide o les da las gracias a los ciudadanos por seguirlo apoyando en esta lucha contra el huachicoleo. Y dice el presidente de México que él seguirá dando la batalla y agradece el respaldo del pueblo mexicano. Y bueno, después de esto, amigos cibernautas, después de que realmente están focalizados los estados que mantienen un desabasto, habría que agregar algo muy importante. Toda vez que ya los ductos están cerrados y ahora se hace a través de pipas, de estas pipas pues prácticamente privadas que aglutina la Canacar. ¿Quién es la Canacar? ¿Quiénes son los de la Canacar?
la Canacar tiene una larguísima cola que está enredada con el propio sindicato petrolero, amigos cibernautas, porque el sindicato petrolero, déjeme decirlo, contrataba a la Canacar para el transporte de este producto. La Canacar es un símbolo de la corrupción en este país, y ahora resulta que dice el presidente de la República que van a venir en nuestra ayuda, en nuestra salvación con esta crisis de desabasto que hoy vivimos. Vamos a escuchar algo de la Canacar para que usted se dé una idea de lo que está sucediendo detrás del presidente de la República, con el conocimiento seguramente de lo que hay detrás del sindicato petrolero y la Canacar en nuestro país, amigos cibernautas. Escuchemos. De transporte va a entrar al salvamento del país. Dentro de Pemex y dentro de varias áreas del gobierno, esta participación de pipas privadas fue signo de corrupción durante muchos años, Luis. Cuando el sindicato de Pemex contrataba a Canacar en algunas crisis que esto ocurría, dentro de Pemex ya sabía que había algún negocio para el sindicato, para funcionarios. Llegó a prohibirse con acuerdos escritos la contratación de pipas privadas. Pero aquí nos dicen que nos van a salvar de la crisis. Otra vez, no nos están dando información, nos deben mucha información. Muchas de ellas manejadas por Romero de Champs, ¿eh? Sí. Muchas de ellas manejadas por Romero de Champs, las mismas pipas. Entonces, esto es un sello muy preocupante en materia de opacidad. Hay aquí también una cuestión que nos llamó mucho la atención. El Wall Street Journal publica un artículo en torno a que hay una disminución. Pues ahí tiene usted, amigos, lo que se dice de la Canacar. El propósito fundamental del presidente de la República es romper con el monopolio del transporte, o que mantenía el sindicato petrolero en el transporte de la gasolina, pero resulta que la Canacar era contratada por el sindicato petrolero. ¿Por qué el sindicato petrolero tiene que tener este tipo de transporte, amigos cibernautas? Es inaudito, la verdad, lo que está sucediendo, pero más inaudito es que, conociendo el presidente de la República que la Canacar era contratada por el sindicato petrolero para el transporte con las pipas privadas, ahora resulta que el presidente nos viene a decir que la Canacar viene a salvarnos de esta grave crisis que tenemos, como si no supiéramos que la Canacar tiene una larga cola, porque resulta que sí, efectivamente, la Canacar, las pipas privadas de la Canacar, amigos cibernautas, tuvieron negocio con el sindicato petrolero en el transporte de la gasolina. Y dice Andrés Manuel López Obrador, yo no le entiendo, la verdad, que rompe el monopolio con el sindicato petrolero que mantenía el transporte de la gasolina, siendo que la Canacar pues siempre ha sido socio del sindicato petrolero, amigos cibernautas. Y bueno, a partir de este lunes, dice Andrés Manuel López Obrador, iniciará el plan para agilizar el suministro de combustible mediante la transportación de gasolinas a través de autotanques de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, amigos cibernautas. Y bueno, esto pues prácticamente sería un paliativo, más no la solución, porque la capacidad de distribución aumentará 35%, que es la actual, a un 50%, y aunque no cubrirá al 100% las necesidades, logrará paliar de manera importante la actual deficiencia en la distribución del combustible. Así que la Canacar, para que usted lo sepa, aglutina 150 empresas bueno, con ellas distribuirá en las zonas afectadas 3.500 carros autotanque, amigos cibernautas, a través de estas 150 empresas que tiene dentro de este gremio. Distribuirá el combustible en zonas afectadas con 3.500 autos o carros autotanques, porque Pemex creo que tiene 1.500, hablaríamos entonces aproximadamente de 5.000 vehículos que estarían por toda la República, bueno, en los estados más afectados, que están totalmente focalizados
Uno de ellos es el de Guanajuato, en donde el gobernador Diego Sinue incluso está en los Estados Unidos negociando la compra de combustible ante la falta de capacidad de Petróleos Mexicanos, que dirige el señor Octavio Romero, el ingeniero agrónomo que ha dado total muestra de su incapacidad. Incluso no se le ve por ningún lado. La que lleva la voz mandante es la señora Rocío Nale, titular de la Secretaría de Energía, que simple y sencillamente acapara todos los reflectores, pero el señor Octavio Romero simple y sencillamente ha desaparecido del mapa hasta el día de hoy, que lo vimos en una entrevista con Andrés Manuel López Obrador. Pero los estados que pues en este momento están atravesando una grave crisis, estamos hablando de Guanajuato, incluso el Estado de México, donde el presidente ha dicho que ha habido hasta sabotaje porque han cerrado en 2 o 3 ocasiones este ducto que cruza allá por el Estado de México, amigos cibernautas. Así que hay varias cuestiones que están sucediendo, porque cuando nos habla el presidente de la República de la Canacar, del sistema de transporte, del autotransporte en pipas del combustible, nos habla, y digo, sobre todo cuando dice que se trata de romper el monopolio del transporte de este combustible que tenía el sindicato petrolero, pues caray, resulta que el sindicato petrolero siempre ha contratado a la Canacar, o la Canacar siempre ha trabajado con el sindicato petrolero. También hay otro dato muy importante que salió a la luz pública y que tiene que ver con una publicación del periódico estadounidense Wall Street Journal. Publicó en días pasados que, de acuerdo con cifras de Clipper Data, México dejó de importar gasolina por el equivalente a 150,000 barriles diarios a partir del 1 de enero. El cierre de los ductos para evitar el robo habría derivado en la saturación de los tanques que reciben las gasolinas del extranjero, lo que generó un cuello de botella que mantiene al menos 5 buques en espera de descargar en los puertos del Golfo de México. Y cuando hablamos de 15 buques que están detenidos, que no pueden descargar, amigos cibernautas, déjenme decirle que cada buque anclado genera al día $40,000 diarios. Si hablamos de 15 buques que están anclados, que no pueden descargar, al menos aquí en Coatzacoalcos, en las costas, tenemos a varios buques que están ahí parados, que no pueden descargar, y en total hablamos de 15 buques. Entonces hablamos de una pérdida diaria de aproximadamente $600,000 al día. Son 15 buques que están en diferentes puertos esperando descargar. Pero bueno, repito, el cierre de los ductos para evitar el robo habría derivado en la saturación de los tanques, porque pues ya no cruza por los ductos, no se va por los ductos, y desde luego el traslado en pipa siempre es más tardado. Están cerrados los ductos, están llenos los tanques de almacenamiento, los buques que vienen a descargar no pueden hacerlo porque pues ¿dónde la meten, no? Entonces son varios temas. A pesar de que el presidente de la República desmintió la versión del Wall Street Journal, pues el presidente dijo que al contrario se está comprando más, pero lo cierto es que ahí están estacionados o anclados estos buquetanques con miles y miles de barriles de gasolina que se importan de los Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver qué más nos trae todo esto. Lo cierto es que México, repito, lo que dijo el periódico el Wall Street Journal, que México ha reducido pues significativamente las importaciones de gasolinas de Estados Unidos desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión el 1 de diciembre. Y usted recordará en una ocasión, en una columna, si no mal recuerdo, Mario Maldonado, que creo que él escribe en el Financiero o en el Universal, no recuerdo muy bien. En el Universal, él había dicho que todavía no tomaba posesión
a Andrés Manuel López Obrador, y llegó la futura secretaria de Energía, el futuro director de Petróleos Mexicanos, a ver al señor Treviño, que era el director de Pemex, para decirle que cancelara todos los contratos de importación de gasolina, cosa a la que se negó el titular de esta dependencia, diciéndole que hacerlo significaría pues enormes consecuencias económicas para nuestro país. Y ahora nos enteramos que las importaciones son menos, a pesar de que el presidente y la propia secretaria ha dicho que no se ha cancelado ningún contrato, pero habría que analizar que al no poder descargar, lógicamente, esta gasolina se deja de importar por el simple hecho de que los barcos no pueden ir y venir hasta que no descarguen la que traen en sus contenedores. Y desde luego habría que suponer que desde ese punto de vista pues es lógico que no haya la misma cantidad de compra, porque pues necesitan almacenarla, y en este momento, repito, el cierre de los ductos ha hecho que pues los tanques de almacenamiento se encuentren saturados y no hay donde almacenarlo. Son aproximadamente 15 buques que se encuentran en nuestro país, que ocasionan pérdidas diarias del orden de $600,000 al no poder descargar, y desde luego todo el daño colateral de los que giran alrededor de la gasolina para realizar sus actividades diarias, el transporte público, el transporte de piezas, el transporte de insumos para la casa, de la canasta básica, en fin, son una serie de daños colaterales. Esta mala estrategia que el presidente de la República puso en operación, pues a raíz precisamente de las enormes pérdidas que ciertamente pues afectan a nuestro país. Repito, nadie está en contra del combate al huachicoleo. Lo que sí yo creo que es necesario decir, la mala estrategia y el no prever lo que más adelante iba a suceder alrededor de todo esto. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la Canacar, que ha sido símbolo de corrupción también, hoy se apresta a venir en salvamento, según Andrés Manuel López Obrador, de esta grave crisis de desabasto de combustible, amigos cibernautas. Así están las cosas en este país. Regresamos, vamos a una breve pausa, no tardamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.